Página 63. Diabetes Solution, por el Dr. Bernstein. Parte 1. Antes de que empieces. 1.6. El diabético tipo 2. Digamos que Bob, un diabético tipo 2, mide 6 pies de altura y pesa 300 libras, gran parte de las cuales se centran alrededor de su abdomen. Recuerde, al menos el 80% de los diabéticos tipo 2 tienen sobrepeso. Si Bob pesara solo 170 libras, bien podría no ser diabético, pero debido a que es resistente a la insulina, el cuerpo de Bob ya no produce suficiente exceso de insulina para mantener normales sus niveles de azúcar en la sangre. Las personas con sobrepeso tienden a ser resistentes a la insulina como grupo, una condición que no solo es hereditaria sino que también está directamente relacionada con la proporción de grasa corporal visceral y total con respecto a la masa corporal magra, músculo. Cuanto mayor sea esta proporción, más resistente a la insulina será una persona. Sea o no diabético un individuo con sobrepeso, su peso, su ingesta de carbohidratos y su resistencia a la insulina tienden a hacer que produzca considerablemente más insulina que una persona delgada de edad y altura similares. Consulte la figura 1.3. Respuesta de la insulina sérica al consumo de glucosa de personas con y sin diabetes tipo 2. Muchos atletas, debido a su baja masa grasa y alto porcentaje de músculo, tienden como grupo a requerir y producir menos insulina que los no atletas. Un diabético tipo 2 con sobrepeso como Bob, por otro lado, normalmente produce de 2 a 3 veces más insulina que un no diabético delgado. En el caso de Bob, después de muchos años de tener que compensar excesivamente, su páncreas se ha quemado parcialmente, su capacidad para almacenar insulina ha disminuido o desaparecido y su respuesta de insulina de fase 1 está atenuada. A pesar de su enorme producción de insulina, ya no puede mantener sus niveles de azúcar en sangre dentro de los rangos normales. En mi práctica médica, varios pacientes acuden a mí para recibir tratamiento por su obesidad, no por su diabetes. Sin embargo, en el examen, la mayoría de estos no diabéticos muy obesos tienen ligeras elevaciones en su prueba de hemoglobina A1C, BA1C, para determinar el nivel promedio de azúcar en la sangre. Echemos otro vistazo a ese desayuno mixto y veamos cómo afecta a un diabético tipo 2. Bob tiene las mismas tostadas, mermelada, jugo y huevo cocido que Alice, nuestra no diabética, y yo. Los niveles de azúcar en sangre de Bob al despertar pueden ser normales porque lleva varias horas sin comer, sin ingerir azúcares o carbohidratos. Como tiene más apetito que Alice o yo, toma 2 vasos de jugo, 4 tostadas y 2 huevos. Casi tan pronto como la tostada y el jugo llegan a su boca, su nivel de azúcar en sangre comienza a subir. A diferencia del mío, el páncreas de Bob eventualmente libera insulina, pero tiene muy poca o ninguna insulina almacenada. Su páncreas trabaja duro solo para mantener su nivel de insulina basal, por lo que tiene una secreción de fase 1 alterada. Sin embargo, su respuesta a la insulina de fase 2 puede estar parcialmente intacta. Entonces, muy lentamente, su páncreas tendrá dificultades para producir suficiente insulina para reducir el nivel de azúcar en la sangre al rango normal. Con el tiempo, puede llegar allí, pero no hasta horas después de comer y horas después de que su cuerpo haya estado expuesto a niveles altos de azúcar en la sangre. La insulina no es solo la principal hormona generadora de grasa, también sirve para estimular los centros del cerebro responsables de la conducta alimentaria. Por lo tanto, con toda probabilidad, Bob tendrá aún más sobrepeso, como lo demuestra el ciclo ilustrado en la figura 1.1. Dado que es resistente a la insulina, su páncreas tiene que trabajar mucho más para producir insulina que le permita utilizar los carbohidratos que consume. Debido a las propiedades de la insulina para generar grasa, su cuerpo almacena parte del azúcar en sangre en forma de grasa y glucógeno, pero su nivel de azúcar en sangre continúa aumentando,
ya que sus células no pueden utilizar toda la glucosa derivada de su comida. Por lo tanto, Bob todavía tiene hambre. A medida que come más, sus células beta trabajan más para producir más insulina. El exceso de insulina y las células hambrientas de su cerebro lo impulsan a querer aún más comida. Solo tiene una tostada más con un poco más de gelatina, varias cucharaditas de miel y medio litro de gaseosa, con la esperanza de que sea suficiente para aguantar hasta el almuerzo. Mientras tanto, su nivel de azúcar en sangre aumenta aún más, sus células beta trabajan más y tal vez algunas se queman, quedan inservibles. Incluso después de toda esta comida, es posible que todavía sienta muchos de los síntomas del hambre. Sin embargo, su nivel de azúcar en la sangre probablemente no llegará tan alto como el mío si no tomo insulina. Además, su respuesta de insulina de fase 2 podría incluso hacer que su nivel de azúcar en sangre baje a la normalidad después de muchas horas sin comer más. Otros médicos pueden considerar que los niveles de azúcar en sangre postprandial, después de comer, que yo llamaría inaceptablemente altos, 140 miligramos por decilitro, o incluso 200 miligramos por decilitro, no merecen tratamiento porque el paciente todavía produce la insulina adecuada para llevarlos periódicamente hasta niveles normales o aceptables. El problema es que esos niveles altos, permanezcan ahí después de 2 horas de la última comida. Si Bob, nuestro diabético tipo 2, hubiera recibido una intervención médica intensiva antes de que las células beta de su páncreas comenzaran a quemarse, habría adelgazado, habría nivelado sus niveles de azúcar en la sangre y habría aliviado la carga sobre su páncreas. Incluso podría haber curado su diabetes adelgazando, como he visto en varios pacientes. Pero muchos médicos podrían decidir que esos niveles de azúcar en la sangre ligeramente anormales son solo intolerancia a la glucosa, IGT, y hacer poco más que observarlos. Nuevamente, creo que el tratamiento agresivo en una etapa temprana puede ahorrarle a la mayoría de los pacientes una considerable pérdida de tiempo y agonía personal al prevenir las complicaciones que ocurrirán si no se controlan los niveles de azúcar en la sangre. Esta intervención puede hacer que el tratamiento posterior de lo que pueda quedar, una enfermedad leve, sea elegantemente simple. Página 66.